¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y Lab es la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Bueno, el titular principal del IMASEC ya lo dijimos, ¿no es cierto? Así que no es necesario repetirlo, este IMASEC del 6,6%, pero para los que están recién ingresando al programa, lo voy a repetir. Básicamente la actividad económica en diciembre creció mucho más de lo esperado y llegó a cifras, según el Banco Central, de 6,6%. Se esperaban 4,5%, así que una buena noticia para empezar este año y una noticia de lo que fue el último mes del 2024. Por otro lado, la tasa de desocupación, el desempleo, completó en 2024 2 años sobre el 8%, que según datos, ¿no es cierto?, del gobierno, la tasa de desocupación promedió un 8,5% durante el año pasado, una décima menos que en 2023, pero muy por encima del promedio de los años previos a la pandemia. En tanto, en el trimestre móvil octubre-diciembre, los ocupados subieron en 82.920 personas, lo que equivale a un alza anual del 0,9%, el menor aumento desde abril del 2021. Por otro lado, el déficit fiscal en Chile fue de 2,9% del PIB 2024, mayor a lo proyectado. Y en otros ámbitos de las noticias, algo más local, ya que estamos hablando tanto de Estados Unidos hoy día y también de lo que pasa siempre en la región metropolitana, los productores cerealeros de Ñuble han levantado la voz ante los bajos precios del trigo y la avena en plena temporada de cosecha, señalando que ni siquiera cubren los costos de producción. Desde la comuna del Carmen, el alcalde Renán Cabezas y representantes del sector agrícola hicieron un llamado urgente al gobierno apuntando a Cotriza como responsable de intervenir en el mercado para estabilizar los valores. Sin embargo, la empresa estatal afirma que los precios han subido entre un 13% y 14%, destacando su rol regulador en el sector. Eso con respecto a las noticias, ¿no es cierto? Y como también mencionábamos al principio, está todo pasando en Estados Unidos con el tema de los aranceles que empezarían a regir mañana, los aranceles del 25% a México y Canadá de los productos que vienen de ese país a Estados Unidos, un 10% de los productos chinos, y están pasando cosas y declaraciones minuto a minuto, hora a hora. Hoy día va a ser bastante clave. Van a haber nuevas declaraciones del presidente de Canadá, de la presidenta de México también, así que hay que estar muy pendiente con lo que está pasando principalmente en el hemisferio norte de nuestro continente América. Y ya estamos con nuestra entrevistada, nuestra primera entrevistada de febrero en estudio, de Clave Morse, con María Cristina Fernández, Managing Director de KPMG Law en Chile. María Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú? Bien, gracias. Ya había estado acá antes. Ya había estado acá, sí. Sí, veo que eres de los mismos que todavía no hemos tomado vacaciones en febrero. ¿Ah? No, pero ya me queda poquito. ¿Te queda poquito? Ah, yo también. Si tenés cara ya de que hay que salir luego de vacaciones. Sí. Oye, a ver, la idea es un poco explicar este decreto supremo 44, ¿no es cierto?, que empezó a regir el sábado, ¿no es cierto?, que va a generar cambios en la normativa laboral y ver también un poco las consecuencias, cómo las empresas tienen que estar preparadas. Pero lo primero,
yo creo que explicar bien en qué consiste este Decreto Supremo 44, ¿no es cierto? ¿Cuál es su principal objetivo? En un año, hablo del 2024, que hubieron muchos cambios laborales, ¿no es cierto? En la legislación laboral, obviamente la ley Carin, ¿no es cierto? Y otros temas. Pero aparece este Decreto Supremo 44. Entonces, expliquémoslo primero. ¿Qué es lo que es y qué diferencias tiene con lo que ya existía también? Mira, lo primero que uno puede señalar respecto a esto es que reemplaza el Decreto Supremo 40 y el 54, que era una legislación o una normativa en realidad, pues no son leyes, sino que son decretos del año 69. 69, imagínate. Así de antiguo. Ya. Obviamente contenía modificaciones, ¿no es cierto? Pero esto un poco lo que hizo fue reemplazar y sistematizar el sistema de gestión de riesgos laborales, ¿ya? Entonces tiene un enfoque bien preventivo y también de involucramiento de los trabajadores en la gestión de riesgos laborales. Eso quizá es como lo más relevante, ¿ya? Ahora, obviamente le impone nuevas obligaciones al empleador. Toda esta materia de seguridad en el trabajo tienen que estar en el reglamento interno, por tanto ya la primera tarea va a ser actualizar el reglamento interno. Claro. Además de eso, una de las cosas que pide el decreto, ¿no es cierto?, es que se genere una matriz de riesgos, ¿ya? Y también, por ejemplo, que se apliquen medidas según no la calidad, pero según las características de cada trabajador. Por ejemplo, si tengo algún trabajador que pueda tener algún tipo de vulnerabilidad, no sé, por ejemplo, que alguien tenga alguna discapacidad, obviamente tengo que tener alguna adaptación de seguridad para ese trabajador. ¿Ya? También habla del enfoque de género, lo incorpora. Me imagino, pensando un poco cómo esto lo aplicamos en la práctica, ya existía el derecho a saber, ¿no es cierto?, o la obligación de informar del empleador. Por ejemplo, está respecto a las mujeres, ¿no es cierto?, la carga. Ya las mujeres no pueden levantar más de X carga, ¿no es cierto? También hay que tener especial consideración respecto a mujeres embarazadas. Entonces, en este caso, entendería que lo amplía un poco. Por una parte, contiene el enfoque de género, pero también lo amplía a otros trabajadores. O sea, lo específico antes era para la mujer y especialmente la mujer embarazada. Entonces ahora me imagino que también va a incorporar a otros trabajadores, por ejemplo, que puedan tener algún tipo de discapacidad o que puedan tener algún tipo de sensibilidad. Pensemos en la persona neurodivergente, no sé, que alguien tenga algún tipo de sensibilidad especial con mucho ruido, le tienen que poner un audífono más potente. Me imagino que algo así. Ya en el fondo, para que todos puedan igualmente seguir desempeñando sus funciones y que no sea un impedimento el cumplimiento o el manejo de los riesgos laborales. Ahora, estamos hablando, bueno, tú mencionaste algunos ejemplos, pero si nosotros tuviéramos que abarcar los tipos de riesgos, o sea, hay riesgos físicos, también psicológicos, o sea, me imagino que entra mucho el tema de salud mental también. Entonces, ¿cuál es la tipificación un poco de esos riesgos o a qué riesgos nos referimos? Porque yo, y de aquí declaro mi ignorancia, ¿no es cierto?, entiendo de que hay normativas con respecto a riesgos laborales, accidentes laborales. Chile es un país que empezó con eso en los 90, muy fuerte, y se ha generado toda una cultura del prevencionista de riesgos, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Cuál es la diferencia con esto a ese tipo de riesgos que son los más tradicionales que uno está acostumbrado a ver en las empresas? Como tú dices, efectivamente incorpora los riesgos psicosociales, ya que eso igualmente viene también ya como enunciado un poco, o fue como la primera patita de lo que incorporó la ley Carin. Ahora, como igual habíamos señalado en su oportunidad, ¿no es cierto?, la ley Carin, no es que la ley Carin establezca el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Esto existía en Chile como desde el año 2005, el acoso sexual, ¿ya? Y también un procedimiento de investigación. Lo que pasa es que lo vino a reforzar, ¿no es cierto?, y eso también fue lo que generó tantas denuncias que hemos tenido en estos primeros 6 meses de entrar en vigencia de la ley. Entonces ahora el Decreto Supremo 44 también incorpora los riesgos psicosociales, ¿ya? Entonces el empleador obviamente tiene que contar con el protocolo de prevención, tiene que contar, pero esto ya está en la ley Carin, contar con el protocolo de prevención, además tiene que contar con el procedimiento de investigación de acoso laboral, de acoso sexual y violencia en el trabajo en el reglamento interno. O sea, el reglamento interno es bien relevante, porque además se llama Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, ¿ya? Entonces todas las materias de seguridad deberían estar reguladas ahí. Otra cosa que trae el decreto es volviendo un poquito a tu pregunta en relación con los riesgos laborales, que quizás hay mucho enfoque en los riesgos físicos, ¿ya? El uso de los EPP, ¿no es cierto?, los elementos de protección personal, que a veces en la construcción, ¿no es cierto?, era como típico problema de los empleadores, no, es que los viejos no se quieren poner los elementos de protección, porque no, porque soy mato y no los pongo, me da lo mismo. No, ahora hay una full cultura, una cultura muy
muy de usar los elementos de protección personal, porque en el fondo es el resguardo de cada persona y también del empleador. O sea, obviamente el empleador no quiere exponer a sus trabajadores a riesgo. También incorpora, por ejemplo, esta obligación de los empleadores ahora de ir evaluando que los elementos de protección personal sean adecuados y estén vigentes. Por ejemplo, pienso, no sé, me imagino los cascos vencen, como vence la silla de auto, las guaguas, claro, debe pasar algo parecido. O los extintores que tienen un vencimiento. Exacto, digamos. o los zapatos de seguridad, no sé, los anteojos. Me imagino que todos los elementos que usan para efectos de protección personal en algún punto tienen que ir renovándolos y tienen que mantenerlos bajo ciertas condiciones de manera que efectivamente puedan cumplir su función. Y como tú señalabas, ¿no es cierto?, también está lo de los riesgos psicosociales, ¿ya? Entonces, claramente ahora con la ley Karin hay quizás ha habido como una exacerbación de la presentación de denuncia, a lo mejor mucha gente Lo hemos visto en las cifras de las denuncias en tanto a entidades públicas, que son mayores, y también a las empresas privadas, digamos. Sí, absolutamente, o sea, ha sido brutal, y quizás había mucha gente que se tenía muchas cosas guardadas, y como que la ley Karin lo impulsó a denunciar y a poder en el fondo tratar o sea, es un llamado de alerta. Una denuncia a ley Karin es un grito, ¿ya? Porque en el fondo significa que a lo mejor alguien habló en una instancia anterior y no se consideró. Puede pasar de todo. O sea, hay denuncias que uno las mira y dice, ya, pero esto, ¿qué es esto? Pero hay otras que en realidad, claro, hay gente que quizás había ido guardando actitudes que a lo mejor no se habían gestionado correctamente. Entonces, es un llamado de alerta la ley Karin, y bueno, también esta normativa en materia de riesgos laborales, ¿no es cierto?, que en el fondo el empleador las puede gestionar previniendo, anticipándose, ¿ya? Entonces, otro enfoque que tiene el Decreto Supremo 44 es la capacitación y también la participación de los trabajadores en la seguridad laboral. Hoy día existe el comité paritario, ¿no es cierto?, y tenemos un miembro de los trabajadores, o sea, 3, pero uno que tiene fuero. Entonces, como que está como muy incorporado en el inconsciente colectivo, que es como que alguien busca tener el fuero, más que preocuparse efectivamente de la gestión de los riesgos laborales. Entonces, ahora viene un énfasis en involucrar a los trabajadores también en la gestión de riesgos laborales. O sea, hay varias empresas que tienen como estos lemas de como nos cuidamos, te cuido. Entonces creo que ese enfoque es bien positivo, principalmente la prevención, y quizás, claro, genera un poco como de resquemor o miedo, porque ya otra cosa más, que más tengo que cumplir, pero en realidad tiene sentido. O sea, quizás hay muchas empresas que esto ya lo venían implementando. Entonces, pensando principalmente en la seguridad, porque todos sabemos que al final tener un trabajador con licencia médica porque tuvo un accidente laboral, o sea, para la empresa es un problemazo. Sí, claro. ¿Ya? Principalmente, o sea, además del problema de gestión laboral de la empresa, ¿no es cierto?, también genera problemas entre los trabajadores. Puede romper un poquito o ser disruptivo para un equipo. O sea, tener un compañero de trabajo que tenga un accidente grave debe ser terrible. Yo trabajo en servicio profesional, o sea, no va a pasar algo así, pero de verdad que debe ser muy, muy impactante para el resto del equipo. Entonces, por supuesto que va a generar algún tipo de impacto también psicoemocional, ¿no es cierto? Entonces por lo mismo creo que esa es la parte como positiva. O sea, nuevamente, parece como que, qué terrible, es mucho, pero en realidad, como te decía, probablemente haya empresas que ya lo estaban gestionando, que ya lo estaban incorporando en su gestión. Ya, María Cristina, justamente te iba a preguntar al respecto. O sea, quizás hay muchas empresas que ya lo estaban gestionando, pero en general las empresas están preparadas, digamos, para este nuevo cambio en el Decreto Supremo 44, en general. Además también hablemos de a veces no grandes compañías, sino medianas empresas que tienen, no sé, 20, 30, 40 trabajadores, o las pymes también, ¿ah? Me imagino que corre por igual el Decreto Supremo 44, pero ahí o se vino de repente encima este decreto. Mira, yo creo que las dos cosas. Creo que a algunos se les tiene que haber venido un poco encima. Otros quizás ya lo estaban gestionando. Igualmente hay que cumplir con la formalidad, que es incorporarlo en el reglamento interno, y después hay que hacer el trámite en el fondo de que el reglamento interno se entienda conocido de todos, que básicamente tienes que establecerlo o ponerlo, ¿no es cierto?, en 2 lugares donde todos lo puedan ver en la empresa. Después tienes que esperar que la dirección del trabajo confirme que está bien todo lo que incorporaste, etcétera. Entonces hay un procedimiento ahí formal con el cual hay que cumplir, ¿ya? Pero aparte de eso, claro, hay muchas empresas quizás más chicas a lo mejor a las que se les puede venir un poco encima, pensando en que los chilenos somos buenos para dejar todo para el final, por un lado, y por otro lado en como, ya, pero si a mí esto no me va a afectar. Entonces, probablemente a algunos les va a afectar en mayor medida. Pensemos en la construcción, pensemos en la minería, ¿no es cierto? Pensemos en ciertas industrias que están más expuestas a riesgos físicos, ¿ya? Pero hay otras empresas, ¿no es cierto?, que pueden estar más expuestas a riesgos psicosociales. Entonces eso también quizás es un poco como la novedad
¿ya? Porque antes los riesgos psicosociales no estaban considerados. Entonces, puede ser que, no digo que en las empresas que están más expuestas a riesgos físicos no puedan haber también riesgos psicosociales, pero puede ser que se exacerben en empresas que el empleador decía, no, pues aquí yo no tengo ningún problema porque tengo todos los EPP, tienen anteojos los juniors, doy el bloqueador, no sé. Entonces, ahora eso también va a probablemente tener un impacto. ¿Y cuáles son un poco los plazos, los requerimientos, o sea, los plazos que tienen las empresas para llevar esto a cabo, para implementarlo, ¿no es cierto? O sea, imagino que posible. No, claro, pero va a haber un periodo de flexibilidad, no sé. Lo más probable es que sí, que existe un periodo de marcha blanca, igual como pasó con la ley Karin, ¿no es cierto? Claro. Que entró en vigencia el 1 de agosto, pero claramente la empresa tenía que contar con los protocolos, tenía que tener incorporado el reglamento interno y estar preparada para recibir las denuncias, pero claramente tiene que haber habido ahí algún periodo de marcha blanca en el que quizás la autoridad no va a ser tan exigente con el cumplimiento, sino que más dada a acompañar, a enseñar. ¿Ya? Hay una labor bien de enseñanza que deberían ejercer las autoridades laborales. O sea, no a la primera te multo, sino que a la primera te explico, o sea, qué estás haciendo mal, por qué lo tienes que hacer de esta otra forma, etcétera. Claro, justamente con respecto a eso, tú mencionaste lo de las capacitaciones, ¿no es cierto? Sí. Esas capacitaciones en general, ¿cómo se llevan a cabo? O sea, la empresa, me imagino que hay empresas que tienen esa capacidad para hacerlo, digamos, pero para los que nos están escuchando, que son encargados de recursos humanos, ¿no es cierto? O que son de empresas más medianas, ¿dónde ir a buscar esas capacitaciones? ¿Cómo incorporarlas también dentro de la empresa con respecto a el Decreto Supremo 44 y a lo mejor otros temas de legislación laboral que se cruzan, digamos? Sí, mira, por un lado ahí puedes tener a los prevencionistas de riesgo y por otro lado las mutuales. Las mutuales de seguridad también deberían ser un apoyo relevante en esta materia con los empleadores, con las empresas. De hecho, varias de ellas tienen OTEX que hacen tablas, que hacen concientización. Sí. Entonces creo que esa puede ser una alternativa. Bueno, en KPMG Law también aquí siempre he puesto a ayudar. Pero creo que lo más relevante ahora va a ser quizás como la planificación, como esta matriz de riesgos, como la parte estratégica, ¿no es cierto? Y después bajarlo un poco a lo práctico. Y ahí creo que las mutuales pueden ser un buen partner en ayudar a las empresas a poder cumplir. Ahora, ¿cuáles son las sanciones que tienen las empresas que no cumplan esto? ¿Cómo se fiscaliza también? Si hay capacidad para fiscalizarlo con toda la cantidad de legislaciones nuevas del año pasado, se necesita fiscalizar eso también, ¿eh? O parte un poco de las denuncias que las personas hacen en la ADT o en otras entidades. Entonces, en el fondo, lo que te quiero preguntar es cómo se fiscaliza eso, cómo se hacen las denuncias y cuáles son también las sanciones que tienen las empresas que no cumplen esto, digamos. En general, las denuncias se hacen en la ADT y la ADT fiscaliza según su capacidad, que hoy día probablemente ya no sea, no sea tanta, porque, bueno, están tapadísimos con la ley Karin, ¿no es cierto? Y también con la fiscalización del cumplimiento más básico, ¿ya? O sea, no sé, qué sé yo, hay gente que igualmente de pronto no hay cumplimiento en niveles muy, muy básicos. Entonces lo más probable es que la ADT sea la encargada de fiscalizar y que tenga poca capacidad de fiscalización. De hecho, hay bastantes casos en que la ADT fiscaliza por correo electrónico, así como mándeme tal información, como lo más documental, claro. ¿Ya? Pero las fiscalizaciones en materia de seguridad, o por ejemplo ver cómo están los baños, cómo están las pasarelas que tienen para que transiten los trabajadores, por ejemplo, ¿ya? Y tienen quizás algunos planes de fiscalización según industria, pero ciertamente hay industrias que son más riesgosas y por tanto entendería o me imagino yo que el foco va a estar un poco ahí. O sea, lo que suena lógico, ¿no es cierto? Que vayan a fiscalizar, qué sé yo, la construcción. Claro. Entonces a la construcción la van a fiscalizar, o sea, probablemente primero van a fiscalizar que no tenga ninguna pasarela, ¿no es cierto?, donde alguien se pueda caer. Y después de eso vamos a fiscalizar esta otra normativa, porque en realidad sí que no tenemos lo mínimo, ¿no es cierto? Entonces, las sanciones a las que se exponen las empresas en esos casos son generalmente multas, principalmente multas que pueden ser bastante caras en algunos casos, ¿no es cierto? Porque además puede ser que la ADT, o sea, las multas en sí de pronto no son tan caras, claro. ¿Ya? Pero sí puede ser que la ADT las imponga por distintas infracciones. ¿Cómo así? Es que, por ejemplo, va la ADT y te dice, ya, no tienes la pasarela, no funciona, listo. Una multa, supongamos, pensando en la cantidad de trabajadores, 60 UTM, ¿ya? 60 UTM no es tan caro, pero a lo mejor te impone esa multa más otra, y entonces, claro,
obviamente ahí va a ser bastante, va a haber un incentivo al empleador a cumplir, ¿ya? Ahora también, esto es complejo, o sea, además la empresa, además de preocuparse, ¿no es cierto?, de su negocio, tiene que estar permanentemente revisando sus políticas y también permanentemente revisando su gobernanza, especialmente focalizada en el cumplimiento laboral, o sea, en el cumplimiento legal en general, ¿ya? El compliance hoy día ha adquirido una relevancia que es distinta a la que existía quizás en años anteriores, ¿no es cierto? O sea, hoy día es un must para las empresas cumplir. Oye, María Cristina, te quería preguntar, aprovechando que estás acá, independientemente al decreto Supremo 44, ¿cómo veías tú un poco lo que ha sido la implementación de dos legislaciones laborales que son bien importantes? Por un lado, la ley Carin, que algo hablamos de las denuncias, y también la ley de 40 horas, que claro, esa va, digamos, con el tiempo va reduciendo, pero ¿cómo ha sido la implementación? Ya podríamos decir que en ambas llevamos un semestre, más o menos, ¿no es cierto? O un poquito más. ¿Y cuál es un poco la sensación que tienes tú con respecto a cómo lo están haciendo las compañías? La sensación es que las compañías están tratando de hacerlo bien, ¿ya? Están tratando de acoger las denuncias, están tratando de investigarlas, ¿no es cierto? No siempre es simple. Como te digo, a mí la sensación que me deja un poco la ley Carin y también de la experiencia en investigaciones de acoso laboral que me ha tocado participar, es que como que había mucha cosa guardada. Claro. Y que eso salió a la luz una vez que entró en vigencia la ley. Entonces, hay de todo. Hay denuncias que parecen, claro, como pequeñas, no sé si revanchitas es la palabra, porque en realidad sería ser injusta, pero claro, hay mucho de como es que yo siento que me trataron mal. Entonces, como quizás, por eso te decía que le da mucha información al empleador. Y son materias que a lo mejor con una buena gestión se pueden ir evitando. Pero sí creo que ha sido muy demandante para los empleadores, porque en el fondo el problema que tiene la ley Carin es que tienes que, o sea, no es un problema en realidad, pero hoy día la conducta se remite a una, o sea, una conducta basta para que se pueda constituir un caso de acoso laboral. Entonces eso es bien difícil, porque imagínate, no sé, en un momento de crisis alguien a lo mejor qué sé yo. Grita o exacto, habla fuerte. Claro, y a lo mejor no está dirigido en alguien en particular, o a lo mejor sin querer. Entonces, como que tratar de hacer ese control de daño lo antes posible probablemente sea la mejor forma de abordarlo, pero genera un poco eso. Y lo otro que puedo decir respecto a la ley Carin es que a nivel de equipos, como el empleador está obligado a imponer medidas de resguardo, ¿ya? Que normalmente tienen que ver con un reajuste de los turnos o separar los espacios, ¿no es cierto? Algún tipo de modificación funcional. Bueno, eso también genera un quiebre en los equipos, ¿ya? O sea, es bien dramático cuando hay un equipo cohesionado, ¿no es cierto?, que se presenta algún tipo de denuncia por ley Carin, por algo que como que nadie sabía, y bueno, obviamente hay que resguardar siempre el principio de confidencialidad, pero en equipos al final se va a saber que hay una denuncia, que hay algo en curso, entonces ¿por qué están separando gente? En fin. Y eso es bien complejo quizás de gestionar. Ahora, en relación con las 40 horas, como a la fecha ha sido polémico cómo se distribuye la rebaja, ¿no es cierto? Pero por el dictamen que emitió la Dirección del Trabajo, que en el fondo tenía que ser una hora, un día a la semana, hay un fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena, que en el fondo entiende que se puede establecer o se puede aplicar la rebaja en forma proporcional. Entonces todavía sigue un poco esa discusión, pero creo que la ley de 40 horas frente a la ley Carin como que quedó un poco, no sé si en el olvido, pero claro, en realidad... Además que como tiene una evolución en el tiempo, digamos, no es algo que se tenga que empezar a ver al tiro, y las empresas pueden prepararse con más tiempo. Exacto, pueden ir adaptando sus turnos, ¿no es cierto? Finalmente hay que ir haciendo un análisis, del costo de tu headcount, ¿no es cierto? Después de ver si es que te conviene más que la gente trabaje horas extras. También está esta posibilidad hoy día de ir computando esas horas extras y cambiarlas por tiempo. Claro. Entonces, las empresas ahí tienen bastantes opciones. Por el fondo, al final, si pago horas extras, me cuesta 50% más el valor hora, ¿no es cierto? Pero si finalmente alguien acumula, no sé, pues 6 horas, al final tiene un día, y lo puede ir complementando con eso. Entonces, como que la legislación al final puede, o sea, si bien puede al principio generar dificultades, también puede traer oportunidades. Entonces hay que tratar de como darle la vuelta y buscar por dónde me puede servir.
Perfecto. María Cristina Fernández, Managing Director de KPMG Logo en Chile. Un gusto tenerte de nuevo aquí en Clave Morse explicando estos temas de forma súper sencilla y clara, que es lo que necesitamos todos, principalmente, como decías tú, las empresas, los jefes de ciertos departamentos, los dueños de las compañías, las gerencias, entender también toda esta legislación, cómo funciona y cómo que hay que prepararse. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Oye, y te invito a que te quedes escuchando la radio o viéndola, a ti y a todos los que en este momento nos están siguiendo, porque ya viene el programa Emprender es Clave, el programa de emprendimiento que dura 2 horas, donde mostramos historias de empresas, de startups, muchas de ellas también preparándose para estos cambios legislativos, ¿no es cierto? Mientras tanto, los invito a revivir este episodio y todos los episodios de Clave Morse a través de Spotify, a través de YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales. Principalmente recomiendo para este programa de economía y negocios LinkedIn, una clave muy importante con todo lo que es networking, ¿no es cierto? Y principalmente llega a un público que es el que tratamos de llegar también en Clave Morse, y escucharnos de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Gracias a todos, María Cristina, que tengas unas muy buenas vacaciones. Muchas gracias. Y seguramente nos estamos viendo ya de vuelta en unos meses más para hablar de algún otro tema que tiene que ver con estos temas laborales. Buenísimo, súper. Chao, gracias. Chao. Como